anemia y peores síntomas por el inmediatismo de querer saber el proceso ajeno del otro. Y el tercero es el facilismo, que eso ya es un problema cultural, ¿no? Quien muy bien ha descrito el facilismo ha sido el Homo Videns de Giovanni Sartori, ¿no? Pero eso no es un texto de psicología, es un texto de filosofía. Pero sí recomiendo el Homo Videns, ah, porque en el Homo Videns justamente vemos que los procesos de inmediatismo son totalmente incongruentes con los procesos afectivos de las relaciones humanas. Por ejemplo, si yo quiero que mi pareja me quiera en este momento y me demuestre que me ama, ustedes se darán cuenta que conforme han avanzado las generaciones, la muestra de afecto cada vez se vuelve más rápida y más circunscrita a la demanda rápida del otro individuo. Pero antes no era tanto así. Antes los procesos de cortejo y los procesos de esperar a que la persona diera un paso de los sentimientos que tenía, eran procesos más largos, eran procesos de tolerancia. Y es que hay una incompatibilidad ahí. La incompatibilidad es, yo pido rapidez a procesos que son de largo plazo. Los sentimientos son procesos de largo plazo. Entonces, ¿dónde está ahí la desregulación? En que el sujeto demanda cosas porque su entorno le ha enseñado que todo tiene que ser rápido, pero el sujeto olvida de que hay procesos dinámicos que son lentos y los sentimientos humanos son procesos lentos. Entonces, con este cambio de estas formas de aprendizaje, el- la desregulación comienza a aparecer de manera más circunscrita en la niñez. Entonces, por eso es que hay un modelo que se llama DBT Child, ¿no? Que el DBT Child es justamente el resultado de la investigación, que antes se pensaba que la desregulación aparecía en la pubertad. No, ahora sabemos que aparece en la niñez. Entonces, ¿por qué aparece en la niñez? Porque la niñez es circunsta- cir- importante para poder aprender los procesos emocionales. Recordemos que dentro del desarrollo humano, los primeros procesos que se aprenden son los procesos emocionales. Dos teorías lo demuestran, la teoría de Arthur Stats del repertorio básico de conducta y la teoría de Barlow de los 5 niveles. ¿Cuáles son los primeros procesos que aparecen en la diferenciación reactiva de un organismo? Son los procesos emocionales. Entonces, la primera competencia que tiene que tener todo niño es a la tolerancia al malestar de esos procesos. Pero si yo al niño, por ejemplo, le doy todo lo que yo le puedo dar sin ponerle criterios de competencia y exigencia, le doy un celular a temprana edad, le doy sin una regulación propia, o no le pongo un sistema de reglas que merita esfuerzo o recompensa, el niño no va a aprender la habituación al malestar. Entonces, cuando el niño no aprendió en su debido momento la habituación al malestar, cuando ocurran contextos donde hay más malestar, el niño va a tener que acudir a un tratamiento psicológico porque nunca aprendió la habituación previa. No sé si me dejó entender. ¿Todos hasta ahí entendieron, chicos? Y la teoría de repertorio básico de conducta de Arthur Stats. Entonces, los repertorios conductuales son longitudinales. La desregulación emocional es longitudinal.
donde se condicionan cuatro sistemas, como vemos en la PPT. El primer sistema es el sistema emotivo. Todo niño que no aprende modelos de tolerancia a la habituación no va a poder aprender el sistema siguiente, que es el sistema cognitivo. El segundo sistema cognitivo también requiere de modelos de tolerancia a la frustración. Por ejemplo, los modelos de desatención son modelos que se circunscriben a, al umbral de un estímulo fijo. Si el niño no aprendió a tolerar la ansiedad, la angustia, la tristeza, el malestar, eh, el fracaso de tareas pequeñas, no le podemos pedir que atienda 10, 15, 20 hojas de un texto, que es una tarea un poco más compleja. Entonces, si el niño no tiene el segundo nivel, que es el cognitivo de la atención al umbral, el tercer nivel, que es el conativo, eh, es que cuando ya tenga relaciones con sus pares, va a terminar teniendo dificultades de relaciones sociales. Entonces, todo proceso de regulación, primer principio es longitudinal, condiciona bioquímica, condiciona cerebro, condiciona sistema de aprendizaje y condiciona interacción social. Segundo principio, que si no aprende en los estadios inferiores, no va a aprender en los estadios superiores. Y tercer principio y muy importante es que si no aprende los procesos de regulación, va a terminar en una psicopatología, como bien lo determina los 5 niveles de Barlow, ¿no? Entonces, ahora los psicopatólogos se han dado cuenta en los últimos 5 años que estos procesos hay que estudiarlos interdisciplinariamente en investigación de una década. Es decir, hay que ir viendo cómo el sistema conductual interactúa con el cerebro e interactúa con la bioquímica para determinar en qué estadio del desarrollo la desregulación se va posicionando más. Ujú. Y justamente, ¿no? En este desarrollo de la desregulación vamos a encontrar 4 dimensiones de la conducta que se van a ir condicionando. Pero hasta ahí no sé si hay alguna duda. ¿Dudas, preguntas, chicos? Si no tienen dudas, pueden levantar la mano, por favor. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, ahora el psicólogo clínico tiene que saber los 4 procesos que se van uniendo a la desregulación. ¿Por qué? Porque si tú te quieres dedicar, por ejemplo, a la depresión, tú tienes que saber cómo el sistema de aprendizaje afecta la corticalidad, cómo afecta esa corticalidad a la bioquímica y cómo la bioquímica afecta a la epigenética. Se sabe, por ejemplo, de que el mejor antidepresivo que tenemos, o uno de los mejores antidepresivos que tenemos, es el ejercicio. Pero la pregunta es, si el ejercicio es un buen antidepresivo, entonces ¿para qué hacemos psicoterapia, no? Y ahí está el detalle. Una cosa es mandar a hacer ejercicio como un preparador físico a un consultante, y otra muy distinta es ser un psicoterapeuta
incluirlo en el programa de actividades, el ejercicio. Y yo les pregunto, a ver, ¿cuál creen que sería la diferencia ahí? A ver si tienen alguna noción, a ver, de esa diferencia, ¿no? Imaginemos que ustedes trabajan en un gimnasio, cosa que es totalmente normal en Europa, que los psicólogos clínicos trabajan en un gimnasio. ¿Por qué requirió que un psicólogo clínico trabaje en un gimnasio? Porque hay diferentes historias en cada uno de los usuarios que determinan formas de evitación de un ejercicio. Por ejemplo, si viene un paciente con obesidad, se sabe que de cada tres obesos, uno tiene depresión. Ahora, hay que evaluar si en su historia personal esa persona con obesidad tiene estigma, tiene evitación social. ¿Y por qué? Porque dentro de su vida personal deben haber mecanismos que hayan evitado que vaya a hacer ejercicio. Pero ¿cuál sería la diferencia? Acá Said nos dice que está dirigido hacia el problema clínico y no solo a la salud, no estaría mejor enfocado. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? Como una actividad valiosa dentro del área de salud. Ya, ¿saben cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Y es por eso que ustedes tienen que entender que hay muchos profesionales interesados en la conducta, pero hay una gran diferencia entre yo ser un entrenador físico y decirle a mi paciente, mira, vas a tener que hacer 3 minutos de máquina, 3 minutos de ejercicio cardiovascular, 3 minutos de mancuerna, 3 minutos de calistenia. Ya, eso él lo ve desde un modelo kinestésico. ¿Qué es un modelo kinestésico? Un modelo kinestésico es un modelo según el cual la conducta se va habituando a estadios de mayor dificultad para poder generar masa muscular y oxidación de grasa. ¿Hasta ahí se entiende? Ya. Pero ¿sabes cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros no lo vemos de un modelo kinestésico, nosotros lo vemos de un modelo funcional. Es decir, la pregunta que se va a hacer el clínico es, ya, este paciente sí debe saber que le hace bien el ejercicio. Todo el mundo sabe que le hace bien el ejercicio, porque la gente no es tonta de no darse cuenta de que es algo bueno. Es más, nos bombardean a cada rato de publicidad de que es algo bueno. Pero la pregunta central es, ¿por qué no lo hace? Entonces, no lo hace porque primero hay dos principios siempre, porque es una conducta en déficit que no está instaurada desde la infancia y hay que saber por qué, y por eso que uno hace una entrevista conductual de eso. Y la segunda es que hay que observar en su historia personal qué tipo de procesos de estigma o evitación ha tenido con respecto al ejercicio. Y ahí nace el historial de castigo con respecto al ejercicio. El historial de castigo es el historial de supresión de toda actividad por medio de un estímulo delta. Si cuando hice ejercicio le dolía demasiado los brazos, si cuando hacía ejercicio le faltaban el respeto, si cuando iba al gimnasio todo el mundo le veía la barriga y se sentía incómodo, si cuando sudaba mucho lo insultaban. O sea, todos esos procesos de interacción en el gimnasio o bien son procesos de refuerzo o bien son procesos de castigo. Y los procesos de castigo a nivel social son procesos mm, de decaimiento de la conducta prosocial. Entonces hay una autora que se llama Ailón, que es la que propone los modelos de modelos funcionales de la obesidad, donde justamente uno debe
proponer la programación de actividades en base a que la conducta de hacer ejercicio es una conducta nula. Entonces, como es una conducta nula, el paciente tiene que ir, por ejemplo, ¿no? Si el preparador físico te dijo que vayas 3 minutos cardio, 3 minutos máquinas, 3 minutos calistenia, yo tengo que preparar a ese entrenador, decirle, mira, este paciente ha pasado por estos procesos emocionales y en la programación de actividades creo yo que sería más recomendable ponerle un poco más de procesos de fuerza y quitarle un poco más de los procesos de cardiovasculares. ¿Por qué? Porque ahí estoy reforzando aquellos estilos de ejercicio donde no hubo tanto estigma social versus aquellos estilos de ejercicio que ya están previamente condicionados con el castigo. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende, chicos? Claro, y esa es la gran diferencia. Y es por eso que, por ejemplo, en otros países el psicólogo es muy importante en el gimnasio, porque cada uno de los pacientes con obesidad o con enfermedades crónicas tiene alguna alteración en su historia personal para convivir haciendo ejercicios. ¿Qué parte no has entendido, Maribel? Según el ejemplo, sí, Alfonso. Es que va a depender del historial de cada individuo. Para eso, Ailón desarrolló una entrevista semiestructurada. Ahora, ¿por qué los ejercicios de cardio son menos preferidos por los pacientes con obesidad? Porque el aparato esquelético ejerce mucho más presión por el peso que el aparato muscular sobre el peso. O sea, tanto en el cardio como en el de fuerza, tú estás utilizando energía y por ende estás quemando cal. Pero como hay pacientes que desarrollan menos umbral del dolor, preferible es empezar con fuerza. Ahora, esto también va a depender del historial de que tenga con estas relaciones, pues, ¿no? Entonces, el psicólogo propone una programación de actividades en función a la historia personal con la conducta. En cambio, el entrenador propone un estilo de ejercicio según el volumen kinestésico. Y el nutricionista propone un cambio de conducta a nivel morfológico. Es decir, cuando comes de manera mucho más saludable, vas a oxidar mayor grasa. Entonces, ahí se demuestra por qué ustedes tienen que saber los diferentes mecanismos de la conducta, porque ustedes van a trabajar en equipo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con TLP y yo no sé nada de farmacología clínica del TLP? Yo no sé que el valproato puede, por ejemplo, reducir los niveles de estadios de humor de la labilidad. Yo no sé que el litio, por ejemplo, reduce los estadios primarios de la labilidad, pero que su efecto secundario del litio puede ser, por ejemplo, mayor cantidad de apetencia. Yo no sé, por ejemplo, cómo se moldea la molécula de ICR con tantos gramos por ejemplo, en la sertralina.
Entonces, yo también tengo que saber eso. ¿Por qué? Porque hay consultantes que dentro de su historia crónica no van a ser solamente monodisciplinarios. Y acá, por ejemplo, en los mecanismos de la desregulación también se trabaja de esa manera. Sabemos que el aprendizaje impacta en la corticalidad, por ejemplo, ya sabemos que impacta en el prefrontal derecho, en el sentido de la toma de decisiones, y que un metaanálisis también incluye los procesos de hipocampo y los procesos también de la estructura límbica. Actualmente, la psicoterapia no es la única disciplina que tiene unidades transdiagnósticas, por si acaso. Hay otras disciplinas que tienen unidades transdiagnósticas como la neuropsicología. Ya prácticamente se está posicionando como una unidad transdiagnóstica en neuropsicología la red límbica prefrontal para todo trastorno emocional. ¿Por qué? Porque la red límbica prefrontal está asociada a todas las depresiones, está tanto asociadas a las depresiones unipolares como bipolares, también está asociado al trauma y también está asociado al TOC. Entonces, ¿qué tiene que ver las estructuras límbicas, sobre todo la amígdala y hipocampo? En el caso de la amígdala es el proceso de recuerdo y en el caso del hipocampo es el afecto instrumental del recuerdo. Una cosa es que yo procese mejor el recuerdo y otra cosa es que yo me estimule con el recuerdo, que son justamente las dos áreas que nos permiten generar esta asociación, ¿no? Y evidentemente uno tiene que saber pues los sistemas de aprendizaje, ¿no? En este caso se propone la teoría del repertorio básico de conducta para ir explicando cómo se generan los síntomas bipolares. Donde vemos la siguiente ecuación, ¿no? El S1 sería el estímulo 1, el organismo 1 y el organismo 2. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando el niño está estimulado tanto por no sé, imaginemos, la bicicleta, también va a estar estimulado por la mamá. Entonces, la bicicleta va a permitir un entrenamiento, ¿se acuerdan que era el entrenamiento para la tolerancia al malestar? ¿Se acuerdan que yo dije un ejemplo de la tolerancia al malestar? Que era que el niño se caía de la bicicleta y que el niño cuando se caía de la bicicleta, por más que le dolía, seguía aprendiendo a querer manejar la bicicleta. No sé si se acuerdan. Ya, ese entrenamiento estaría en la relación entre S1 y el O1. El O2, que es la mamá, ¿por qué mamá es O2? Porque es organismo 2. La mamá cuando ve que el niño, primer día, maneja media cuadra, se cae, vuelve a manejar media cuadra, termina la cuadra, no le refuerza. Segundo día, maneja toda la cuadra y no se cae, y ahí recién le refuerza. Entonces, la mamá en interacción con la tarea está reforzando solamente cuando el niño aprendió a llegar al objetivo, ¿cuál era el objetivo? Era aprender a manejar bicicleta. E intrínsecamente está reforzando que mayor veces el niño pierde el equilibrio o pierde la posibilidad de llegar a su meta, mayores veces el niño se levanta para completar su meta. Entonces, hay dos refuerzos intrínsecos ahí, que logras la tarea después de esforzarte y que logras el refuerzo cuando aumentas tu mayor cantidad de umbral hacia el dolor. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? Muy bien.
Entonces, ese permite que el paciente tenga un repertorio de conducta de un segundo nivel, que cuando aparezcan más estímulos, hayan otros organismos que refuercen ese estímulo. Y eso es lo que va a generar o bien una persona con capacidades de alta tolerancia al malestar o bien una persona desregulada. ¿Cómo sería una persona desregulada? Si yo, por ejemplo, tengo un estímulo uno, por ejemplo, el, no sé, imaginemos que el niño en un día de verano no quiera caminar una cuadra. Entonces, el organismo uno demanda el coche. La mamá le da el coche y el niño ya tiene 3 años. Entonces, la mamá está reforzando el hecho de que ni bien el niño sienta calor, nunca va a querer caminar por el calor. Entonces, cuando sea adulto y, por ejemplo, le toque ir, no sé, ¿todos acá son de Lima? ¿Todos de ustedes son de Lima? ¿Todos son de Lima? Para que me puedan entender el ejemplo. Ya, pero ¿conocen Lima? ¿Conocen Lima? Ya, todos conocen el centro de Lima. Ya. Todos saben que el centro de Lima ahorita está en Navidad o en todo diciembre es terrible por el tema de los comerciantes y todo eso. Todos saben eso. Todos saben eso. Ya. Entonces, ¿hacia dónde va el ejemplo según la teoría de Stats? Que si yo en la infancia tengo un poco de calor y a mis 3 años ese calor no lo soporto y mi mamá me da de frente el coche y esa conducta la repito varias veces, ¿qué le estoy enseñando ya al niño? Le estoy enseñando de que nunca va a tolerar un estímulo aversivo como es el calor. Y por lo tanto, como nunca lo va a tolerar, siempre va a buscar una comodidad, que sería el coche. Cuando sea adulto y cuando le toque ir de compras un día con su esposa, por ejemplo, y está en el mercado central, y está atrapado con ese mar de gente al mediodía, ¿ustedes creen que va a desarrollar tolerancia al malestar ahí? No, y es por eso que se llama repertorio básico de conducta. ¿Por qué? Porque su principio es acumulativo. Lo que yo aprendo de niño afecta a lo que yo aprendo de adolescente y lo que yo aprendo de adolescente afecta a lo que yo aprendo de adulto. Es por eso que Stats acomoda la frase esta de Descartes, pienso, luego existo, y él dice aprendo y luego existo. Entonces, que es una forma muy buena conductista de posicionar el aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? De que hay que tener mucho cuidado en el desarrollo del infante. Si el infante no tiene un sistema de reglas que esté sometido a las condiciones materiales de la modernidad, es decir, si la modernidad te exige competencia, el infante no la tiene, no tiene un sistema de competencia, no va a soportar ese sistema capital. Si el sistema capital te exige mayor tolerancia a la frustración y en el sistema de reglas de crianza no está esa mayor tolerancia, el infante se va a desregular. Y lo tercero es que el infante tiene que aprender tareas individuales. Es decir, si la mamá, por ejemplo, quiere enseñarle a manejar la bicicleta, el
infante se tiene que caer, porque como cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, siempre va a haber un repertorio de dolor y ese dolor no es malo. Ese dolor es consecuencia de que o bien está utilizando alguna actividad de su organismo para poder exigirse más, como sería, por ejemplo, el resultado del estrés, o está utilizando o está estimulando una parte musculoesquelética de su cuerpo. Entonces, todo sistema de dolor que sea para adquisición de un aprendizaje en beneficio a su vida es un sistema de habituación para su futuro. No es casualidad que todas las terapias propongan un mayor grado de habituación al dolor. ¿Y por qué no es casualidad? Porque los pacientes en su debido momento, en su historial personal que no podemos juzgar, que no podemos saber de todos y que no podemos controlar, pero en su momento debieron aprender ciertos sistemas de control del dolor. Y como no pasó eso, ahí es donde se desregula la persona. Entonces, en Barlow está muy bien explicado los 5 niveles de umbral. Y creo que tanto Stats como Barlow coinciden de que el niño es, o la etapa infantil es una etapa donde los 3 sistemas se tienen que regular. Y ahí es donde aparece la psicopatología, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí? Acá hay una pregunta, dice, profesor, ¿eso quiere decir que yo tengo que ser un experto en el aprendizaje y en que este aprendizaje cómo impacta a lo largo del desarrollo humano? Claro que sí. Una de las cosas por las cuales también yo me estoy dando este tiempo para enseñarles estas nuevas tendencias que no son tan nuevas, porque la teoría de stats no es nueva, la de teoría de stats viene en el 70 y la teoría de Pablo se viene construyendo desde el 80. Una cosa que tenemos que entender es que los sistemas de aprendizaje son los sistemas que el psicólogo debe conocer del derecho al revés. Y que estos sistemas no son sistemas estáticos, son sistemas dinámicos longitudinales. ¿Qué quiere decir? Que aparecen desde el embrionaje hasta la muerte. Entonces, ¿tú tienes que ser un experto en aprendizaje? Claro que sí. Y también tienes que tomar en cuenta que, aunque no sabemos todavía qué es exactamente la personalidad, tenemos cada vez más evidencia de que los primeros estadios del desarrollo humano son los estadios que fortalecen emocionalmente mejor a la persona. Y esa es la parte fundamental de ser competitivo. Si se dan cuenta, una persona puede aprender muchas cosas, pero si emocionalmente es inestable, se derrumba todo. Una persona puede ser muy limitante cognitivamente, pero si es emocionalmente estable, va a tener muchas cosas buenas. Y si una persona es inestable, pero tiene un montón de facilidades para conectar con muchas personas, va a ser muy desdichada porque va a sentir que puede conectar con mucha gente, pero que la usan o que tiene problemas. Entonces, en los 3 estadios, lo más importante va a ser lo emocional, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de la distimia, que recordemos, ¿no? La distimia es un estadio disfórico. ¿Qué quiere decir disfórico? Quiere decir que las personas tienen pequeñas tristezas entre algunos días, puede ser una semana, puede ser 10 días, pero que no pasen de los 14 días que propone el episodio depresivo. Ahora, esos estadios de tristeza son estadios que pueden tener
un historial de uno o máximo dos episodios depresivos, pero de ahí no pasan. ¿Hasta ahí me dejo entender? Ya. ¿Qué parte no entendiste, Juliana? Ya. Cuando nosotros diagnosticamos un episodio depresivo, siempre acuérdate, son 14 días a más. Cuando nosotros queremos ver un paciente distímico, el paciente distímico en la gran mayoría del tiempo no tiene que tener una tristeza mayor de 14 días. Puede ser que el paciente te diga, todos los días me pongo triste, pero esa tristeza no es consecutiva. Puede ser que dure una hora, 2 horas, 3 horas y que luego se vaya. Y que luego retome y que sea así circular, ¿no? Circular que sea. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La primera diferencia es que cuando es depresión unipolar, siempre la tristeza va a demorar más de 14 días seguidos. Cuando es distimia, la tristeza puede ser microepisódica, es decir, puede ser una tristeza que dure un día, 2 días, 3 días, pero luego se disipa. Pero el paciente acumula malestar. ¿Cuál es la segunda diferencia? La segunda diferencia es que el paciente en la depresión unipolar es totalmente disfuncional, es decir, va a perder capacidad de alimentarse, capacidad de bañarse, capacidad de conducir un carro, incapacidad de querer salir con sus amigos, incapacidad de querer trabajar. En cambio, en la distimia, el paciente no va a tener esa incapacidad. El paciente va a hacer su vida totalmente normal. Entonces, ¿por qué va a la consulta, profe? Ah, va a la consulta porque a pesar de que tiene trabajo, pareja, tiene competencias adecuadas dentro de su vida, no está satisfecho con eso. Entonces, en la depresión el paciente va perdiendo sus facultades sociales, económicas, personales. En cambio, la distima las mantiene, pero siente que su vida es desdichada. ¿Se entendió ahí la diferencia? ¿Se entendió la diferencia, chicos? Muy bien. Ahora, ¿por qué en la distimia es muy importante, y esto sí lo dejo muy claro, que si ustedes se quieren dedicar al tratamiento de procesos crónicos como es bipolaridad, distimia, ciclotimia, TLP, mi recomendación de oro es que ustedes tienen que tener una visión psicobiológica de esos procesos. Siempre tienen que tener una visión psicobiológica. ¿Dónde tienen que tener una visión netamente de aprendizaje? Cuando son episodios depresivos, cuando son problemas de pareja, cuando son problemas de estrés agudo. ¿Por qué? Porque los componentes psicobiológicos de la inflamación ICR o la disfuncionabilidad en marcadores GABA y glutamato son disposicionales a la anedonia en los estadios crónicos. En cambio, en los estadios de episodio depresivo, el paciente se va a poner triste por la pérdida del contacto directo con algún elemento contingente al reforzador. Entonces, siempre van a ustedes tener esa dificultad, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy importante que cuando ustedes vean psicobiología, sepan el tema de saber procesos subyacentes? Porque cuando saben procesos subyacentes, ya ustedes van a tener que saber los tipos de medicamentos que va el paciente a tener que ingerir
para poder determinar una inhibición de la anedonia. Por ejemplo, si a un distímico yo lo trato con terapia cognitiva conductual, no es suficiente. ¿Por qué? Porque como dice la PPT, la red por defecto es una parte muy importante de la fisiopatología de la distimia. Es decir, tanto el litio, tanto el litio como el gambutrol, por ejemplo, que son derivados del estadio del humor, van a impactar en estas zonas del cerebro que disponen a la abulia. Entonces, siempre cuando ustedes trabajan con distímica y bipolaridad, siempre tengan esa visión psicobiológica. Y es por eso que nosotros vemos que el clínico tiene que saber distinguir entre la disforia, que como dije, eran procesos de pequeños estadios de tristeza, la labilidad emocional, que eran procesos donde la tristeza es extremadamente hacia un lado y la alegría es extremadamente hacia el otro. La hipomanía, que son estadios donde el humor se vuelve exacerbado, pero todavía es regulado. Por ejemplo, ¿no? El paciente se puede parar, se puede saltar, puede reírse, puede sonreír, no puede parar de hablar, pero si yo le grito fuerte, ahí el paciente se controla. Pero en la manía, el paciente no obedece ningún tipo de orden, ningún control. Ya el paciente se desregula totalmente. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Ya acá dice, la distimia sería lo que comúnmente llaman depresión funcional. No, ese nombre no es correcto. La depresión funcional es una categoría que le dio luz al modelo funcional de Martel, que es el modelo de Trag y Trap. Ese sería un análisis funcional de la depresión. La distimia más bien sería un estadio del humor crónico, donde los estadios de tristeza no son de depresión clínica, sino son estadios de depresión de anteriores al episodio depresivo, donde la principal dificultad del consultante es no poder concretar un estadio de felicidad o de plenitud a pesar de que es funcional. Por eso que hay irritabilidad, falta de concentración, visión opaca de la vida, amargura, ira, cólera, y que ésta se tiene que rastrear al menos 2 años y medio. Por ejemplo, voy a apagar mi presentación y les voy a comentar un caso que tuve hace unas 3 semanas, ya que les he preparado un caso clínico completo como el anterior del humor, pero me gustaría que presten atención a este caso. No sé si pueden prender su cámara, chicos. Yo les espero. No sé si pueden prender su cámara. Ujú. Muy bien. Entonces, muchas gracias a los que han prendido. Ya, este es un paciente que es natural de México
y que acudió al servicio con su pareja y la primera persona que se comenzó a quejar era su pareja. Comenzó a decir de que pues ya no quería tener ningún tipo de actividad física con él, que lo veía distante, que siempre se quejaba de la vida, que siempre se quejaba de no poder concentrarse y de no poder dormir. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, de lo que yo les voy diciendo, ¿ustedes dónde empezarían a explorar? Afectividad, conciencia, percepción, inteligencia, personalidad. Hasta ahí, ¿dónde ustedes irían explorando? Muy bien, exactamente, afectividad. Entonces, en afectividad tenemos dos posibles hipótesis. O este paciente sufre de tristeza patológica o este paciente sufre de disforia. ¿Hasta ahí me entienden? Ya. Entonces, el paciente comienza a contarme, mire, yo desde hace más de 5 años, yo trabajo en un centro financiero donde me va muy bien. Tengo un trabajo que me permite tener mi departamento, tener mi mascota, vivo con mi pareja, pago todas mis necesidades básicas, incluso estoy estudiando un grado de maestría. Pero yo cada cierto tiempo siento ira, rabia, cólera y generalmente en las mañanas tengo mucha pesadez para levantarme y en las tardes comienzo a sentir una tristeza, como que el tiempo pasa y siento que no estoy concretando constantemente lo que yo me propuse. Y no sé exactamente qué es lo que yo quiero, porque siento que tengo todas las comodidades para lograr lo que yo quiero, pero no sé exactamente qué es. Ya, hasta ahí, por ejemplo, ¿ustedes sospecharían más de una depresión o de otro cuadro? ¿De qué sospecharían ustedes? Ya, ya. Siempre recuerden hasta ahí. ¿Cuál es la gran diferencia? Primero, que las depresiones tienen que durar más de 15 días. La segunda diferencia es que tienen que tener un impacto disfuncional. La tercera diferencia es que el paciente, ese impacto disfuncional tiene que ser por cuadrante. Por ejemplo, si es episodio depresivo leve, tiene que tener al menos una dificultad. Puede ser social, personal, interpersonal o económica. Si es episodio depresivo moderado, tiene que tener al menos dos dificultades. Si es episodio depresivo grave, tiene que tener tres o más. Lo que vemos curioso en este consultante es que no tiene ninguna disfuncionabilidad, ¿no es así? Muy bien, entonces hay 8 síntomas por los cuales yo tengo que guiarme que es una distimia. El primer síntoma es el grado de ira, cólera, irritabilidad. Eso lo tiene. El segundo síntoma es la desatención, que también lo tiene. El tercer síntoma es la desesperanza, que también lo tiene, a pesar de que tiene todas las comodidades para lograr un objetivo. El cuarto síntoma es el tema de los problemas interpersonales. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que tenga pareja, puede ser que tenga una muy buena pareja, que estén muchos años juntos, pero la dificultad con esta pareja va a ser que
no concreta una felicidad continua. Es decir, la pareja se va a quejar en dos áreas. La primera área en la cual la pareja siempre se va a quejar va a ser en el tema de la afectividad. Es decir, como cualquier persona que tiene una relación de pareja, las personas desean muestras de cariño. Entonces, este consultante no le va a dar esas muestras de cariño. ¿Y por qué no le va a dar esas muestras de cariño? Porque está justamente determinado por el tema del mal humor. ¿Se entiende hasta ahí? Porque va a estar determinado con el problema del mal humor. El segunda dificultad que va a tener al nivel de pareja va a ser el tema de los conflictos del manejo de este mal humor. Van a discutir, van a pelear, van a incluso insultarse, pero todo radica en que la pareja encuentra una desconexión entre que el paciente tiene todo para ser feliz, pero no se siente feliz. Entonces ahí es donde viene la incongruencia para la persona que está con este tipo de cuadros clínicos, ¿no? Luego va a haber la pérdida de desconfianza. ¿Qué quiere decir? Que como la pareja no encuentra una explicación lógica de por qué alguien tiene todo para salir adelante o tiene todo para ser feliz con su pareja y no lo hace, entonces la persona se va a ir cansando. O sea, se va a ir suprimiendo todas las afectividades porque no hay cómo reforzar esas afectividades. ¿Me dejo entender? O sea, la persona se va a ir cansando de que siempre esté con mal humor, eh, que siempre esté sin incapacidad de poder concretar justamente que la pareja por ejemplo, se enamore más. Y el otro síntoma importante es la desesperanza. ¿Qué quiere decir? Que en un momento del relato nos contaba, mira, yo he intentado averiguar qué es lo que me falta, por qué me siento así, pero la verdad es que es como algo insípido, instantáneo, inconexo, a veces no tiene ningún tipo de relación con lo que me pase. Por ejemplo, en un día no me puede pasar absolutamente nada malo, pero yo igual me siento triste parte del día. Entonces, uno de los síntomas ahí cardinales es el tema de la desesperanza. ¿Por qué? Porque el consultante, como no ve una relación causal entre lo que le pasa versus lo que siente, entonces él mismo se va alterando por eso. Ahora, ese es un paréntesis, eso es algo muy importante por los cuales ustedes también, para ver este tipo de consultantes, tienen que saber procesos cerebrales. Por ejemplo, en ese caso, la abulia, que es el estadio por el cual los pacientes se aburren, la abulia no necesariamente responde a contextos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? De que no necesariamente le tiene que pasar algo para sentirse mal. Puede ser que se levante en la mañana sin simplemente ganas de hacer nada. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? A ver, levanten la mano todos. Ya, muy bien. Entonces, esos son síntomas que sí tienen que ver con corticalidad cerebral, por ejemplo, con la red límbica prefrontal, con la inflamación. Entonces, el medicamento, por ejemplo, actúa sobre ese síntoma específico, sobre la bulia. Pero sobre la dinámica conductual, nosotros trabajamos en psicoterapia, todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no entra al tratamiento? ¿Qué pasa si este paciente no entra al tratamiento? Lo que va a pasar es que va a perder su relación de pareja. ¿Por qué va a perder su relación de pareja? Porque no hay la capacidad de poder manejar el estado de mal humor.
Si no hay la capacidad de poder manejar el estado de mal humor, toda persona no es eterna. Todas las personas tienen un umbral de no aferrarse a algo que les duele. Entonces en algún momento se va a dudar del cambio y se va a abandonar ese proceso de cambio. Entonces ahí es donde aparece un problema mayor, que ya ahí recién viene el aislamiento social, viene el pesimismo sobre el futuro, y ahí es donde se concreta el cuadro clínico. ¿Se me entendió hasta ahí? Entonces, ¿por qué es importante diagnosticar a este paciente con distimia para darnos cuenta que la tristeza no necesariamente tiene que ser disfuncional? Primer motivo. Segundo motivo, la tristeza puede ser que sea crónica no a nivel de sentirse mal, sino al nivel de abulia, que es decir, al nivel de no querer hacer absolutamente nada. Pero la diferencia es que la abulia, en el caso de la depresión, sí va a durar todo el día. En cambio, la abulia, en el caso de la distimia, va a durar parte del día, pero luego se va. ¿Me dejó entender? La tercera diferencia, en la depresión el paciente pierde trabajo, pierde ganas de comer, pierde ganas de interactuar y sufre por perder esas pérdidas. Por eso es que todos los tratamientos conductuales buscan recuperar esas pérdidas. En la distimia no, en la distimia está ahí las capacidades para salir adelante, solamente que no las quiere hacer. Ahora, mucho cuidado con pensar de que pueden ser adolescentes que sean inmaduros, que no tengan ninguna capacidad de querer, que tengan un problema de déficit conductual, de querer motivarse, de tener un problema escolar. Mucho cuidado con eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de consultantes que dentro de 2 años y medio se llegan a determinar que tienen todas las actividades funcionales, pero sin ninguna explicación en parte de los casos y en otra parte sí, sienten tristeza y abulia, desesperanza y, y los síntomas que hemos narrado. No vayan a pensar que no es que existan problemas conductuales con personas que tienen todo, que sienten pereza, ociosidad o algún tipo de síntoma por no concretar hábitos, es muy diferente. Acá dice, la bulia en la distimia, sí, o sea, la, la etiología sería lo más cercano a la inflamación límbica prefrontal, pues evidentemente solamente de ese síntoma, no de todo el cuadro. Acá dice ya, un adolescente puede tener distimia. Mira, lo normal es que empiece a tener su recorrido en la etapa adolescente que se instaura en la adulta, pero sí puede haber la posibilidad. ¿Cuál es la edad o la población que mayormente se presenta en la distimia? En la población adulta temprana. Muy bien. Entonces, ese caso ya fue derivado con un psiquiatra, el psiquiatra lo está tratando con litio, y que luego de pasar una semana con la observación de litio, lo normal es que veamos ya un proceso subyacente de tratamiento cognitivo-conductual, y el tratamiento cognitivo-conductual va de frente a las estrategias conductuales de dos pilares. El primer pilar es la programación de actividades para permitir nuevamente el fortalecimiento de todas las actividades circunscritas a su día a día. Y el segundo son la técnica de resolución de problemas. ¿Por qué la técnica de resolución de problemas? Porque, como vuelvo y repito, aquí el principal problema con este tipo de personas es con sus relaciones de pareja. Y si no tiene pareja, es con sus relaciones propias. Y ahí sí viene el tema de la reestructuración. Cuando es de pareja, es solución de problemas. Y cuando es de propia, es la reestructuración. No sé si viste la diapositiva anterior, mostré mecanismos de cuatro tipos: epigenéticos, causales y tisulares.
¿Alguna otra duda más, chicos? Ese era un pequeño caso que pude tener, ya que el otro caso lo vamos a ver un poco más adelante. Básicamente la estrategia de solución de problemas de Corman y Salovey o de, ¿cómo se llama este otro? Corman. Sí, Corman. Básicamente es que yo al paciente le enseño las cuatro pilares principales: la detección de la estrategia, la detección del problema, la detección de las creencias de ese problema, la detección de las consecuencias de ese problema, el cambio de pensamiento de la percepción del problema y posibles soluciones del problema en sí. Entonces son de los 4 a 5 pasos. Entonces dejamos una tabla para que él comience a generar un role-playing de cómo solucionaría esos problemas. Entonces hay una tabla para la reestructuración, hay una tabla para la identificación y hay una tabla para el role-playing. Y hay una tabla para la comprobación del video. Si lo haces ya sea vía medio digital, porque se tiene que ver cómo es que se establece el role-playing en el momento in situ cuando esté el problema. ¿Cuál era la primera estrategia? Recuerden, la primera estrategia generalmente con estos consultantes es la medicación. Una vez que se le ha dado algún medicamento para la estabilización del humor, siempre la segunda estrategia va a ser la programación de actividades para ver justamente cuáles son los reforzadores intrínsecos por cada actividad que hace. ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para situar el reforzador en su vida diaria. Entonces, el reforzador siempre es un anterógrada de la bulia. Cuando hay mayor cantidad de contacto de reforzador, menos abulia habrá. Cuando hay más abulia, menos reforzamiento habrá. Entonces, siempre recuerden que la programación de actividades está circunscrita a un programa de reforzamiento diferencial, porque mientras más actúo, menos sintomatología tengo. El segundo proceso es la técnica de resolución de problemas, siempre y cuando tenga pareja. Si no tiene pareja, pasamos a la reestructuración cognitiva. Pero la gran mayoría de los distímicos tiene pareja. Entonces, esos serían los 3 pasos. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna otra duda más? Muy bien, entonces, según el manual de Veloch, yo tendría, yo tendría esta clasificación. Cuando es hipomanía, siempre es ánimo acelerado, distrabilidad, impulsividad, pero no, no pensamiento psicótico ni tampoco total descontrol de la conducta. Cuando es manía, hay delirio, ya saben ustedes que es delirio de grandeza, delirio erotomaníaco o otros delirios. Siempre la euforia está desligada totalmente a una regla social, o sea, no obedece absolutamente a ninguna regla. Y la euforia puede generar agresión por parte de esta persona. ¿Qué significa por parte de esta agresión por parte de esta persona? Que no, que si tú la contradices, te puede atacar incluso, te puede hacer daños y prejuicios.
La ciclotimia, que pueden ser estadios de depresión con hipomanía, pero con periodos de normalidad. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes en un periodo de 6 meses pacientes que tienen episodios depresivos, perdón, tristeza, llanto y melancolía que no duran más que un episodio depresivo, pero que tienen al menos un estadio de hipomanía en ese análisis, pero que al final se tiene que prolongar a 2 años la evaluación. Y en la distimia, que no tiene que haber la mayor cantidad de episodios depresivos o lo mínimo que pueden haber, que serían uno o dos máximos, y que tiene que haber un análisis de 2 años y medio. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Hacer una pregunta. ¿A qué se refiere con los 2 años y medio en la distima? Me refiero a que yo tengo que hacer una historia clínica donde determine que la tristeza que siente el paciente tiene que ser continua, pero no constante. Hay una gran diferencia entre, por ejemplo, 2023. En enero del 2023 yo sentía que había tristeza por momentos, pero nunca se completaron 2 semanas. Nunca perdí las ganas de ir a trabajar, nunca perdí las ganas de bañarme, nunca perdí las ganas de comer, nunca perdí las ganas de interactuar con las personas, pero casi siempre en un momento del día me acompañaba la tristeza. 2023 en febrero se mantiene la sintomatología y así se tendría que mantener la sintomatología a lo largo de una vigilancia desde 2023 hasta 2025. A eso me refiero. La historia clínica es para confirmar que el seguimiento de los signos y síntomas se mantiene a lo largo de toda la historia que te exige el manual. A eso me refiero. Muy bien. No sé si está ahí alguna otra duda. ¿Hasta ahí alguna otra duda, chicos? Dice, profesor, ¿cuál es la diferencia con el trastorno depresivo recurrente? Ya, la diferencia con el trastorno depresivo recurrente es que en la depresión recurrente sí tiene que haber un episodio depresivo, ya sea leve, con un estadio de 4 meses sin ningún tipo de depresión, y luego tiene que haber un episodio de depresión moderado o grave, y que éste sí demuestre toda la psicopatología de la depresión patológica, que es anedonia, bulia, los síntomas complementarios, y que sí deteriore significativamente sus actividades personales, laborales, económicas, funcionales.
Cambio la distimia, tú no vas a ver ese deterioro, ni vas a ver que los estadios de depresión son por leve, moderado, grave, ni tampoco vas a ver un estadio de remisión de síntomas de 4 meses. Esa es la gran diferencia. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Hasta ahí? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, les dejo algunos criterios de hipomanía. Por ejemplo, tiene que ser humor elevado, irritable, hasta un claro grado de anormalidad. El grado claro de anormalidad es que el paciente no respeta las reglas, no respeta las reglas que se han impuesto. Por ejemplo, si yo te digo siéntate, el paciente no se va a sentar. Si yo te digo cállate, el paciente no se va a callar. Si estamos en un funeral y el paciente comienza a matarse de risa y todo el mundo lo mira de manera extraña, no le va a importar. Pero la diferencia está en que ese estadio tiene que durar al menos 4 días. O sea, tiene que haber esta desregulación del estado de ánimo hacia la alegría al menos 4 días. Y donde se tienen que evaluar los siguientes síntomas. Tienen que evaluarse el aumento de actividad, el aumento de locuacidad, la dificultad para concentrarse, la, el insomnio, el aumento del vigor sexual y leve aumento de los gastos y el aumento de sociabilidad. Ahora, no está expuesto acá que el paciente tenga algún tipo de delirio, ni tampoco que el paciente consuma ningún psicofármaco. Ahora, en la manía, recuerden ustedes que debe haber algo súper importante, que es que esta alegría exacerbada que siente el consultante no está circunscrita al contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, volvamos a el desarrollo de lo que sería un contexto de funeral. El paciente con manía puede estar que se mata de risa en un funeral, donde todo el mundo evidentemente está llevando una actitud mucho más de tristeza, pero a él no le importa absolutamente nada. Y la gran diferencia cuando es manía es que no se va a detener de esa risa. No se va a detener de estar molestando a todos, no se va a detener de estar parándose, no se va a detener absolutamente ante nada. Y el que quiera detenerlo va a generar un problema de peligro de violencia. Ahora, otra característica es que no tiene la necesidad de dormir, no puede mantener atención y a menudo está acompañado con ideas delirantes de grandiosidad o de erotomaníacos, ¿no? Pero este no tiene que durar 4 días, tiene que durar una semana. Ahora, también puede acompañarse con fuga de ideas. La fuga de ideas es un trastorno del contenido en el cual el paciente comienza a hablar de un pensamiento A y termina con un pensamiento B que no tiene nada que ver el pensamiento A con B. Por ejemplo, ¿no? Yo les hablo de mi trabajo y luego me paso a hablar, no sé, pues de Skinner. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ujú. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Mm. ¿Hay alguna duda, chicos?
Ya, cuando es fuga de ideas, siempre recuerda que la premisa A no tiene nada que ver con la premisa B. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo, vuelvo y repito, si yo estoy hablando de los criterios de diagnóstico en este momento, no sé, te estoy hablando de la manía, la hipomanía y luego te hablo de Napoleón. No tiene nada que ver Napoleón, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando anteriormente. Entonces, ¿por qué se llama fuga de ideas? Porque justamente el paciente mezcla diversos discursos que no tienen nada que ver uno con el otro. Muy bien, recuerden siempre que la manía con síntomas psicóticos va a haber, puede ser fuga de ideas, puede ser alusiones, alucinaciones y puede ser delirios. Ahora, en el trastorno bipolar se tiene que caracterizar por dos o más episodios. ¿Qué quiere decir por dos o más? Que yo solamente tengo que observar que pasa de de episodio depresivo, ya sea leve, moderado o grave, a un estadio de hipomanía o manía o mixto. Ahora, se tiene que demarcar muy bien eso. Por eso es que yo dije que al momento de diagnosticar un trastorno bipolar, la mayor dificultad que van a tener ustedes es ver el paso de ese estadio del humor. ¿Qué quiere decir esto? De que por un lado van a haber estadios del humor de demasiada tristeza hasta estadios del humor de demasiado alegría. Entonces, ustedes tienen que determinar que ese episodio de tristeza en la historia clínica sea tenga criterios del episodio depresivo y que también ese episodio de alegría tenga los criterios de hipomanía o de manía. O sea, en la hipomanía yo tendría que ponerle una vigilancia de 4 días y en la manía tendría que ponerle una vigilancia de 7 días. Ahora, otro criterio importante es que el paciente está actualmente hipomaníaco y ha padecido al menos otros episodios del pasado, ya sea hipomaníaco o depresivo. O sea, yo para determinar el paso de uno hacia el otro, yo tendría que determinar el paso previo. Si ahorita está alegre, yo tengo que determinar que anteriormente su historia clínica ha estado con episodio depresivo. Y si en la actualidad ha estado con episodio depresivo, yo tengo que determinar que anteriormente ha estado con hipomanía o manía. Entonces, cuando es trastorno bipolar, estadio actual, hipomanía, anteriormente yo tengo que determinar que él tiene que tener sí o sí la depresión. Y pasa a los criterios de hipomanía. Muy bien, no sé si hasta ahí hay alguna duda, chicos. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? Muy bien. Entonces, ya para terminar esta PPT, ya habíamos dicho que los criterios de distimia se desarrollan al menos en 2 años de humor depresivo constante o recurrente, pero los episodios deben durar poco menos de un episodio depresivo y que no tiene que haber episodios de hipomanía. Ninguno de estos episodios individuales
o muy pocos tienen que ser del carácter mente suficientemente leves o suficientemente severos para cumplir los criterios del trastorno depresivo recurrente. O sea, no puede haber ni trastorno depresivo recurrente, pero sí puede haber uno o dos episodios depresivos leves, pero la gran cantidad del tiempo tienen que ser episodios que sean tristezas menores a 2 semanas. Ahora, si en esos 2 años yo llego a encontrar mayor cantidad de estos síntomas, que pueden ser disminución de la energía o anergia, insomnio, pérdida de confianza, dificultad para concentrarse, llanto, pérdida de interés, sentimiento de desesperación, percepción de incapacidad para afrontar la responsabilidad, permiso sobre el futuro y disminución de la locuacidad. Entonces, al menos en esa historia clínica tengo que encontrar tres. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda, alguna consulta en la cual pueda ayudarles? Hasta ahí hemos visto algunos criterios de diagnóstico y ya la próxima clase yo les voy a presentar un caso clínico y vamos a continuar con nuestro curso. Pero no sé si tienen alguna duda hasta ahí. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Con respecto al DCM5TR, no estamos viendo DCM5TR porque el DCM5TR es un sistema totalmente distinto. Eso sería materia para otro curso porque en el DCM5TR hay otros postulados. Ahorita nos estamos guiando solamente del CIE-10 porque es el sistema que está oficializado por el Ministerio de Salud y que hemos creído que es el mejor para la actualidad para aquellos que quieran tener competencias laborales. Por eso no he puesto el DCM5TR. Aparte que el DCM5TR ya toma la dimensionalidad en personalidad, cosa que ni siquiera el sistema de salud lo toma. Allá, quería recordarles que que la próxima clase no va a ser el día martes, va a ser el día miércoles. Yo ya he hecho una coordinación, pero los esperamos el día miércoles de 8 a 10 de la noche. Esa va a ser la penúltima sesión, donde vamos a trabajar el caso clínico y vamos a avanzar todo lo que es ansiedad. Y ya la última clase les presento un caso, terminamos ansiedad y con un caso clínico de ansiedad. Eh, no sé si hay alguna duda hasta ahí más. Ya, en el caso de la depresión postparto, ese cuadro también vuelvo y repito, Mari, ese cuadro no se está viendo según los diagramas del CIE-10. Existe tres tipos de redes de biomarcadores que disponen al trastorno postparto. La primera red es la red de neuroendocrinológica, donde va a pronunciarse más las enzimas. Existe la segunda red que es el GABA, el glutamato. Esa sería ya netamente la red neuronal. Y la tercera red que es la red y de inmunocompetencia que sería la del cortisol. Pero sí hay artículos con respecto a biomarcadores en los estudios
de que, que hacen la vigilancia de las tres redes. Ahora, para ver cuál es el que tiene más evidencia sobre el loto, tendrías que revisar estudios de revisión sistemática. Podrías buscarlo como revisión sistemática de biomarcadores en depresión postparto o en inglés A Systematic Review of Biomarkers in Depression Postpartum. Ahí en PubMed que es un muy buen buscador, te puede salir. No sé si hasta ahí logré resolver tu duda. O si alguien tiene alguna otra duda. No hay problema, chicos, si alguien tiene alguna otra duda. Sí, sí, dime. ¿Cuál es tu duda? Desregulación emocional, pero hay otros. ¿Te refieres a unidades extras diagnósticas? Hay como 90 unidades extras diagnósticas. Yo ya mandé un artículo la semana pasada sobre las CBTs y unidades extras diagnósticas. Puedes consultarle a la señorita Ximena, ella debe tener el artículo en la grabación, o si estuviste la semana pasada, ahí tienes el artículo. Eh, a ver, déjame ver si lo tengo acá. Ahí está, ya lo dejé. Muy bien, chicos. ¿Se sabe algo sobre cuándo comienza a usarse el CIE-10? No, porque para usarse el CIE-10 tienes que tener modelos pilotos. Y como va el MINSA, yo creo que se va a demorar mínimo una década. ¿Por qué? ¿Por qué se va a demorar mucho tiempo? Primero, porque tienes que generar modelos pilotos que respondan a los estándares de la clasificación. Segundo, porque tienes que estandarizar instrumentos para la dimensionalidad, cosa que en el Perú todavía no hay. Y tercero, que tienes que hacer una capacitación integral a todo el sistema de salud para que entiendan lo que son los sistemas que hemos visto en este curso, al menos en la primera clase. En la primera clase hemos visto todos los sistemas nuevos que se proponen para la dimensionalidad. Muy bien. Bueno, con respecto al atraso, llevamos 12 años de atraso. Así que tienen tiempo, chicos, para ir preparándose para ese cambio. Por eso que también hicimos ese curso. Pero muy bien, ya con esto finalizamos y nos estaríamos viendo el día miércoles. Sí, así es. Muchas gracias a usted, psicólogo Jan, por la sesión del día de hoy. También agradecerle a los participantes. Como estuvo comentando el psicólogo, en lugar de que la clase se dé el día martes 9, como sería usualmente, vamos a hacer la clase y la siguiente sesión
el día miércoles 10. Así que los estaremos esperando. De igual forma vamos a avisar mediante los grupos. Muchas gracias por su participación y asistencia el día de hoy. Recording stopped.